Vamos a ver cómo aprender a leer en hebreo en menos de una hora. Hay 22 letras del alfabeto hebreo. Son llamados los ladrillos de la creación, según el Sefer Yetzirah, el libro de la formación. Cada letra tiene un nombre, una forma y un valor numérico. Existen varios sistemas de transformación para calcular el valor numérico, en gematría, que eso lo veremos más adelante. Pero de momento vamos a aprender cuáles son las 22 letras del alfabeto hebreo. Aquí tenemos las 22 letras dibujadas en negro y las letras finales dibujadas en azul. Observamos que solo hay 5 letras que cuando se escriben o vienen al final de una palabra tienen un dibujo un poquito diferente. Entonces, empezamos por la Aleph, arriba a la derecha. En hebreo hay que saber que se lee de derecha a izquierda y de arriba a abajo. De derecha a izquierda empezamos por la 1, el Aleph. Esta es muda. La Bet se dice B o V. La Gimel, la tercera, que se dice como una G, como guitarra. La Dalet, la D. La Hei, que se pronuncia como una H, H aspirada, Hei. La Vav, que es un palito, esta se pronuncia como una V. La Zain, que es la Z, bueno, se escribe como Z, pero realmente es un sonido que no existe en español, sería como el francés o como en inglés cuando dices zebra. La Het es como la J española, la Tet es una T normal, la Yud, que es la más pequeña de todas las letras hebreas, sería como una Y o una Y. La Jaf es una J, pero si hay un punto dentro, se dice de manera más fuerte como una K. Entonces sería Jaf o Kaf. Cuando hay un punto dentro, ese punto se llama Dagesh. Luego está la Lamed, como una L. La Mem, como una M, que tiene la opción de ser, cuando viene al final, Mem Sofit se llamaría, y se escribe pues cerrada. Luego la Nun, y Nun Sofit, es la N. La Samer, que se pronuncia como una S. La Ain, que es gutural, es muda, pero gutural, que sería con una vocal A, sería A. Luego está la P o la F, que en función de si hay un punto dentro o no, pues se pronuncia P con un punto dentro, o F, C, si no hay punto dentro. Y también está en la versión final, que es la P o la F Sofit. La Tzadik, la pronunciación es Ts, y al final pues vendría con otro dibujito. La Kuf, que es como la K, la Resh, que es como la R española. Hay veces que en Israel, por temas de idioma o de procedencia de las personas, pues la Resh a veces se pronuncia como Resh, pero la manera correcta de la Torah de pronunciarlo es Resh. Luego está la Shin, que si hay un punto a la derecha o a la izquierda será Sh o S, es decir, una Shin o una Sin. Y luego la última letra, que es una Taf, que se pronuncia como una T normal. Hemos visto entonces que en azul están todas las letras finales que se llaman Sofit. Sofit en hebreo quiere decir final. Empezamos entonces ahora a repasar letra una por una. Vemos que a la derecha tenemos la letra en verde, que es con una escritura la más común que hay. Luego en negro, más fuerte, pues está la escritura propia del Sefer Torah, Shurit. Entonces, para que veáis un poco la diferencia de escritura entre las dos cosas, hemos apuntado las dos. Cada letra tiene un valor numérico. La letra Aleph tiene un valor numérico de 1. El valor reducido, que es en realidad el valor normal de la letra, cuando sumas, por ejemplo, un valor numérico de una letra que fuese 22, pues sería 2 más 2, en valor reducido sería 4. Eso es lo que llamamos valor reducido, que es una de las maneras de calcular en gematría. Y luego
las 22 letras del alfabeto tienen un orden. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Entonces, el orden dentro del alfabeto, la posición que tiene es lo que llamamos el orden en el alfabeto. Al ser la Aleph la primera, pues la 1. Recordamos que la Aleph no se pronuncia, es muda. Cuando aparece en una palabra no se dice, no se pronuncia, salvo que sea un soporte de vocal. En el caso de que haya una vocal debajo o encima de esa letra, en ese caso se transformaría en el sonido propio de la vocal. Por ejemplo, si ponemos una A, un palito debajo, pues lo pronunciaríamos A. Si fuese una O, etc. Abajo hemos puesto Aleph Lamed Pe. Aleph Lamed Pe es como cuando tenemos una letra en hebreo, cada letra tiene un nombre. Ese nombre, por ejemplo, de la Aleph es Aleph. Y entonces oímos dentro de la Aleph la A, la L y la F, por decir algo. Entonces, cuando se abre la letra, que el maestro Albert Gozlan muchas veces dice, abrimos las letras, pues se trata de eso, de deletrear la letra tal y como suena. En este caso tendríamos Aleph, Lamed, Pe, que sería la letra abierta. Para la letra Bet, lo mismo que anteriormente, a la derecha tenemos una manera de escribirla, a la izquierda otra, que son diferentes pólizas de caracteres. El valor numérico de la Bet es 2, el valor reducido sigue siendo 2 y el orden en el alfabeto también es la segunda letra, por lo tanto tiene el orden número 2. Vemos que en la Bet podemos tener un punto dentro, se llama dagesh, o bien no tenerlo. Si tenemos un punto, entonces en la lectura lo pronunciaríamos B, bet. Y si no tenemos punto, sería como una V, se diría vet. Para que nos entendamos sería bet como Barcelona, cuando tiene un punto dentro, y vet, tipo como Valencia, cuando no tiene punto dentro. La letra Gimel tiene un valor numérico de 3 y es gutural, se pronuncia como la G en guitarra, siempre se diría G, nunca se pronunciaría G como en español, siempre el sonido es G, Gimel. La Dalet se pronuncia D y tiene un valor numérico de 4. La Hei se pronuncia como la H aspirada, como un soplo, y es muda cuando está en final de palabra. Su valor numérico es 5. La Vav, su valor numérico es 6, se pronuncia V como una V, o bien es muda y se comporta como un soporte de vocal, ya sea la O o la U. Entonces, si es una O, tendríamos la Vav con un puntito arriba, y si es una U, tendríamos la Vav con un puntito en medio. La Zain se pronuncia Z, como zebra en inglés. Su valor numérico es 7. La Het se pronuncia J, Het. Su valor numérico es 8. La Tet se pronuncia T y su valor numérico es 9. La Yud, su valor numérico es 10, es la letra más pequeña de todas las letras del alfabeto hebreo y se pronuncia Y, como lluvia, como una Y o como un Eye. También puede ser un soporte de la vocal I. En caso de que quisiéramos abrir la letra Yud, se abriría haciendo Yud, Vav, Dalet. Luego tenemos la letra Jaf o Kaf, cuyo valor numérico es 20. Ahí ya vemos que el valor reducido ha cambiado, es decir, que el valor reducido es 2 más 0 del 20, hace un 2. Y el orden en el alfabeto hebreo pues es la 11ª letra. Luego, la Jaf puede tener un punto dentro o no tenerlo, un dagesh. Puede tenerlo dentro. En el caso de que se pronuncie en forma de K, entonces llevaría un punto dentro y tendríamos Kaf o Kaf sofit, es decir, Kaf final. Si no lleva ningún punto, pronunciamos Jaf
o Haf Sofit. La Lamed tiene un valor numérico de 30, se pronuncia L, como la L normal. La Mem tiene un valor numérico de 40 y existen dos versiones, la Mem normal y la Mem Sofit, es decir, la Mem final. Se pronuncia también M, M. La Nun tiene un valor numérico de 50, se pronuncia N, como Nun, normal, y tiene su versión final, la Nun Sofit, que también se pronuncia igual. La Samech, su valor numérico es 60 y se pronuncia como una S, S. El sonido es S. La Ain tiene un sonido gutural, es muda pero con un sonido más gutural. También podría ser como soporte de vocal. Por ejemplo, si le ponemos una A, diríamos A. No es una A normal, sería A, O, así con un sonido gutural. Su valor numérico es 70. La P o la F. Si tenemos una P, iría con un punto dentro y se pronuncia P. Si no hay punto dentro, sería F. F. También está la versión Sofit, es decir, la versión final en P o en F. Su valor numérico es 80. La Tzadek se pronuncia Tz. Hay gente que lo escribe TS y hay gente que lo escribe TZ. Eso ya a opción de lo que quieran. Su valor numérico es 90 y también existe en Sofit, en su versión Sofit, Tzadek final. Tzadek Sofit. La Kuf, su valor numérico es 100, se pronuncia como una K, la K de kilo. La Resh se pronuncia R, su valor numérico es 200. La Shin, su valor numérico es 300 y se pronuncia Sh o S, es decir, como una S o como una Sh. En el caso de que tenga un punto arriba a la derecha, se pronunciaría Sh, como Shabbat, Shalom. En caso de que sea el sonido S, en este caso habría un punto arriba del palito a la izquierda. Y por fin la Taf, la última letra del alfabeto hebreo, tiene un valor numérico de 400 y se pronuncia T como la T normal. Entonces ya hemos repasado todas las letras. Hay que ver una cosa, que muchas veces al empezar a leer los alumnos confunden dos letras, que son la Bet por un lado y la Haf por el otro. Vemos la diferencia entre Bet y Haf, que Bet tiene un palito abajo que va más allá por atrás. En cambio la Haf es completamente redonda. Entonces no confundir la Bet y la Haf. La Bet ya sabemos que si tiene un punto dentro se pronunciaría B y si no tiene punto dentro se pronunciaría V, como una V. Y la Haf si tiene un punto dentro se pronuncia K y si no tiene punto, G. Tampoco hay que confundir la Mem Sofit y la Samech. En la lectura muchas veces esto se puede confundir. La Samech vemos que es redonda abajo, en cambio la Mem Sofit es cuadrada abajo. Una es la M y otra es la S. Tampoco hay que confundir la Dalet y la Resh, que muchas veces se confunden. La Resh en su ángulo superior derecho es redondeada. En cambio, la Dalet es más en ángulo recto. Una sería la R y otra la D. Bueno, en total tenemos 22 letras y si contamos las finales son 27. Es decir, 22 letras normales más 5 finales nos dan 27 letras. Vemos que tenemos tres grupos de letras. Las letras que son unidades, 1, 2, 3, etc. hasta la 9. Las decenas, 10, 20, 30, de la Yud a la Tzadik y las centenas, Kuf, Resh, Shin, Tav. Entonces vemos que las letras se pueden dividir en varios grupos.
habíamos visto en el Sefer Yetzirah con el maestro Albert Gozlan que había 3 madres, 7 dobles y 12 simples. Ahí están reflejadas. En cuanto a los números, para entender bien la gematría, vemos que primero tenemos las unidades. Están en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando ya pasamos al 10, vamos a las decenas y ya subimos de decena en decena. Es decir, de la Yud hasta la Tzadik. Y luego pasamos a las centenas, que son Kuf, Resh, Shin y Tav. Las finales tienen un valor que después de las centenas seguiríamos. Si la Tav es la 400, pues la primera final que encontramos es la Haf, sería 500. Luego la Mem, que sería 600, 700, 800 y 900. Luego la Aleph, volvemos a la Aleph para la 1000. En caso de que queramos hacer una cifra, en hebreo podríamos poner, por ejemplo, la Haf, que vale 20, con la Bet al lado, que vale 2. En ese caso tendríamos 22. Si queremos escribir, por ejemplo, 134, pondríamos una Kuf, que es 100, 30 sería la Lamed, y la 4 pondríamos la Dalet. En este caso tendríamos la cifra 134. Pasamos ahora a las vocales. Las vocales van debajo, encima o al lado de las letras. La primera, a la derecha que tenemos, arriba a la derecha, es Kamatz. Es como un palito y un puntito abajo, como un martillito, una T. Esto va debajo de la letra. Esto se pronunciaría como A. En algunas casas podría ser O, pero la mayoría de las veces es A. Luego tenemos el Patach, que es una rayita normal debajo de la letra. Patach, también se pronuncia A. Luego 2 puntos horizontales, se llama Tzere y se pronuncia E. Segol son 3 puntitos en forma de triángulo, también se pronuncia E. Luego tenemos 2 puntos que son verticales, uno encima de otro, que eso es muda o bien E, pero E corta, se llama Shva. Si tenemos un punto debajo de la letra, se pronunciaría como una I y se llama Hirik. Luego tenemos, para el sonido U, tenemos 2 posibilidades. O bien Kubutz, que son 3 puntitos en diagonal, o bien poner al lado de la letra la Vav, que nos acordamos que era un soporte de vocal, con un puntito en medio que sería el sonido U. Y por fin, para hacer el sonido O bien ponemos un puntito arriba a la izquierda de la letra, o bien añadimos a la izquierda de la letra la Vav con un puntito encima, que sería el sonido O. Esto se llama Holam. Aquí lo vemos de otra manera, que vemos que, por ejemplo, en la zona que está azulada, vemos que hay cuadritos. Estos cuadritos serían la letra que yo quiero usar. Por ejemplo, la Aleph, la Bet, la Gimel, la que sea. Si le pongo un puntito debajo, ya nos da el sonido I. Entonces, si pongo una Mem con un puntito debajo, tendré Mi. Y aquí los vemos todos. La I, la E otra vez la A, luego la Shva, 2 puntos verticales, luego Kubutz, Holam, Hataf Segol, Hataf Patach, Hataf Kamatz. Esos son combinaciones de vocales que se pronuncian de esa manera. Es decir, que si tengo, por ejemplo, 2 puntitos y 3 puntitos, que se llama Hataf Segol, la pronunciación sería E. Y luego si tengo 2 puntitos verticales y una barrita, es Hataf Patach, se pronuncia A, y Hataf Kamatz se pronuncia también A. Esto hay que aprendérselo y ir practicando. Aquí os he dibujado pues las maneras de ver tanto las letras normales como las letras dibujadas a mano, porque muchas veces cuando el maestro Gozlan pinta las letras, pues las hace de una manera más estilizada, y así es como se pintan normalmente cuando las hacemos a mano. Si tienen que leer en cursiva, pues ahí les he puesto las correspondencias de cada letra, cómo se escribiría en cursiva, en método cursiva. Y luego pues las cifras son las gematrías, el valor numérico de cada letra. Vamos a empezar con la lectura.
Entonces, aquí reconocemos que tenemos una mem y tenemos ahí abajo el martillito. Nos acordamos que eso se lee A. Entonces, la vocal A va por debajo de la mem, por lo tanto, lo leeré ma. Aquí tenemos una lamed con un punto debajo, se va a leer li. Aquí tenemos la letra P, que vemos que tenemos un punto dentro de la letra P, por lo tanto no es fe sino P, la letra, o sea, el sonido P. Y luego abajo tenemos dos puntitos horizontales, que es la vocal E, por lo tanto lo leeré P. De esta manera también podría escribirse P. Vemos que tenemos dos maneras de escribir con vocales distintas, pero la lectura sería exactamente igual, P o P. Aquí reconocemos la letra Samej y al lado hay una letra Vav con un puntito en medio. Sabemos que cuando la letra Vav está al lado de una letra, muchas veces actúa como de soporte de vocal de la O o de la U. En este caso, como el punto está en medio, es un soporte de la U. Por lo tanto, no se va a pronunciar la Vav como V, sino únicamente como U. Y como tenemos la Samej antes, pues ya lo leeremos Su. Otra manera de escribir Su sería esta manera. Pero también, si cambiamos, nos acordamos que en vez de la Samej pues podemos poner una Shin o una Sin, entonces tendríamos la Sin con la U al lado o la Sin con los tres puntitos abajo y también todas estas cuatro maneras de escribir el sonido Su. Aquí reconocemos que tenemos una Kuf con una O, con un puntito arriba a la izquierda, que es el sonido O. Ko. También lo podría escribir Ko de esta manera, con una Vav y un punto arriba. También podría usar la letra Jaf en su modo de con un dagesh en medio que se pronunciaría de la misma manera, Ko o Ko. Vamos a ver cómo se lee. Aquí tenemos una palabra. Hay que acordarse que el sentido de lectura es de derecha a izquierda. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos una Shin con un puntito a la derecha y al lado una Vav con una U. Eso hace el sonido Shu. Luego tenemos una Bet con una A, Va. La He del final no se pronuncia, es muda porque no tiene lo vocal ni tiene nada. Entonces sería Shuva. Ya hemos leído nuestra primera palabra. Vamos a intentar leer esta palabra. Tenemos una Shin con un punto a la derecha, por lo tanto se pronuncia Sh. Si tiene dos puntos abajo, es corta, es una Sh pero corta. Luego tenemos una Mem con una A y la Hei final que es muda. Ma. Entonces reconocemos Shema, que realmente leyéndolo correctamente sería Shma. Vamos con otra palabra. Tenemos una Yud con un punto abajo. La Yud nos acordamos que era un soporte de vocal para la I o bien el sonido Yi. Luego tenemos una Shin, pero vemos que la Shin tiene un punto a la izquierda, arriba, por lo tanto ya no es el sonido Sh, sino el sonido S. Luego tenemos una Resh con una A. Ra. Y por fin tenemos una Aleph, que es muda, con dos puntitos, se lee E, y terminamos por una lamed, por lo tanto es el sonido El. Juntamos todo lo que hemos descifrado y nos da la palabra Israel. Vamos con otra palabra. Aleph, con los tres puntos y dos puntos, el sonido es E. Luego tenemos la lamed con la O, Lo. Luego tenemos la Hei con la E
y la yud que es muda o se podría decir hey. Luego tenemos la nun con la vav de soporte de la u, por lo tanto es nu. La palabra es Elohenu. Esta palabra empieza por una alef y vemos que tiene una e debajo, empezaría entonces por una e. Luego una het con una a sería ja. Y luego vemos que detrás hay una dalet que está solita y no tiene vocal. Entonces sería ja, d. Al leerlo entero, ejad. Esta palabra es una bet con una a, ba, la resh con la vav y el punto en medio, el soporte de la u, por lo tanto ru, y luego la jaf final, jaf sofit, con los dos puntos de shva, es decir, que no se pronuncia. Ba, ruj. Pues ahora solo queda practicar y revisar esta presentación para poder leer y poder entender cómo se leen en hebreo. Muchas gracias.